Bien, hermano, ya estamos listos. Vamos a arrancar con este discipulado de la Iglesia Cristiana, Efesios 4:23. Hoy es domingo, domingo. Hoy es martes 5 de diciembre de este 2023. Así es que, para que nos rinda el tiempo, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Regálame una oración, Juan Pablo, ahí para que arranquemos, ¿vale? ¿Sí me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, te damos las gracias, Padre Celestial, por esta oportunidad que nos das de estar un martes más, Señor, en un discipulado, porque buscamos del aprender, Señor, de tu palabra. Te pedimos, por favor, Señor, que dispongamos nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo a recibir esta palabra, Señor, que tú tienes a través del pastor Ever. Y bueno, Señor, a ti damos toda la gloria, la honra y la alabanza por cada persona aquí, cada familia aquí representada, Señor. Todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos en el santo y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias, Juan Pablo. Bien, vamos a continuar, hermanos. Nada más recordarle, como esto es un video que queda ahí cargado en el canal de YouTube, si alguna persona lo ve y ya llevamos varios martes pues, viendo algunos temas, tratando de meternos un poquito en la parte de la escatología, o tratando de abordar un poco el libro de Apocalipsis, sobre todo en algunos temas pues que los traemos a la mesa, los leemos y ahí los discutimos, ahí vamos viendo cómo entre todos vamos aclarando algunas dudas o se nos van ampliando, ¿no? Una de las dos. Pero bueno, ya hemos estado viendo, hace 8 días veíamos, ya hay 15 el tema de la gran tribulación o la tribulación, entender qué era o qué es eso y cuánto dura y las dos posiciones que hay de que si la iglesia pasa o no pasa por la gran tribulación, ahí están. La recomendación siempre es pues esperamos, yo por lo menos en mi corazón espero no tener que pasar, si es que estoy vivo todavía cuando se dé eso, pero si llegara, lo importante es estar lo suficientemente preparado. Por eso dice que la Biblia o la palabra es la que lo prepara a uno, ¿no? Para toda buena obra, y qué mejor obra que lograr sobrevivir a esa época que el mismo Señor Jesucristo dice que es una época que no ha habido nunca antes, ni que tampoco la habrá, ¿no? Entonces, eso pues nos da una idea de lo que es. También vimos algunas definiciones de algunos libros en lo que es el día del Señor o el día de Jehová y todos convergen o todos coinciden de que es una época de angustia, ¿no? Entonces, hoy vamos a ver el tema de los 7 sellos, ¿no? Eh, ustedes saben que la Biblia, pues obviamente el libro de Apocalipsis, precisamente por eso es que lo hace tan especial, es un libro muy importante, de hecho todos los libros de la Biblia son importantes, pero este mucho más, digámoslo así, en el sentido de que relata los tiempos finales o el fin de los tiempos o como lo queramos llamar, o la segunda venida del Señor que sin lugar a dudas es un evento que todos esperamos. De hecho, Pablo decía que cuando él se iba a ir, obviamente ya sabiendo que a él no le iba a tocar esa segunda venida del Señor, pues él decía que le esperaba su corona, y no solamente a él, sino a todos los que esperan la venida del Señor, ¿no? Entonces, es un evento definitivamente importante. Entonces, voy a compartirle la pantalla para que entremos en materia, ¿no? Bien. eh, bueno, esto obviamente seguimos con toda esta, iba a decir, con esta serie de enseñanzas que hemos estado viendo de lo que es la iglesia y la gran tribulación. O sea, este dirán, pastor, pero ya no vimos eso. No, no, recuerden que todos estos eventos se van a dar precisamente en esa época, ¿no? En ese periodo de la tribulación, algunos en el periodo de la tribulación. Bueno, la tribulación es todo, pero algunos de esos eventos se van a dar en la primera mitad, otros se van a dar en la segunda mitad, ¿no? Entonces, tengan su Biblia por ahí cerca porque vamos a estar leyendo y vamos a estar en el libro de Apocalipsis. Acuérdense que el libro de Apocalipsis habíamos dicho que podemos dividirlo en 3 partes generales y basándonos en el mandato que recibió Juan en Apocalipsis 1:19 cuando les dijo las cosas que has visto, las que son y las que han de ser. Las que has visto, muchas de ellas están en el Evangelio de Juan, cuando él describe la forma en la que él veía o presenta a Jesús, como en la parte de su deidad, como lo vimos el domingo, como la luz y como el verbo y todo ese asunto, ¿no? Los otros evangelistas lo presentan de otra manera, pero es parte de lo que él ha visto, ¿no? Y en las cartas primera, segunda y tercera de Juan también hace un relato de lo que él ha visto cuando presenta a Cristo crucificado como tal, ¿no?
Y en el libro de Apocalipsis, digamos que en el capítulo 1 él alcanza también a describir la parte de la deidad del Señor. Por eso les decía el domingo en la iglesia que la forma en la que Juan escribió su evangelio es diferente a los otros evangelistas porque él recibió esta revelación, ¿no? Y se le mostró a Jesús, no como lo vieron los otros evangelistas, como el hijo del carpintero, el nazareno, el que hacía milagros, en su parte humana y todo eso, está bien, pero Juan tuvo ese privilegio de verlo ya en su majestad como tal, ¿no? Y de hecho lo describe de esa manera cuando hablaba, que es una manera muy extraña a veces, y uno no alcanza ni a imaginar, la mente nuestra no alcanza ni a imaginarnos todo eso de que sus pies eran semejante a bronce fruncido, refulgente como un horno, y su voz era como un estruendo, bueno, cosas de esas. Entonces, es parte de lo que él ha visto, ¿no? Eso ya lo vimos. El capítulo 2 y 3 que son las cartas a las iglesias, es parte de lo que es, ¿no? Y hablamos de que las 7 iglesias representan en cierta forma a los diferentes tipos de iglesia que han habido, que hay y que van a haber, ¿no? O sea, la iglesia de nosotros o nosotros como iglesia, de seguro se ubica en alguna de esas 7 o tiene algo de cada una, ¿no? Entonces, lo más tremendo es eso, ¿no? Bueno, ese es el 7. Y metiéndonos ya en el capítulo 4, aunque hoy vamos a estar en el 5 y el 6, pero el capítulo 4 hace parte también ya de lo que es la visión que le mostró, digamos, cuando Juan fue llegado al tercer cielo, porque mire que empieza el 4:1, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, me dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto. Entonces fue cuando lo subieron al tercer cielo, ¿no? Como tal. Entonces no nos vamos a quedar mucho en el 4 porque básicamente es lo que él describe que vio, obviamente que vio una persona sentada en el trono y que el aspecto de esa persona era semejante a piedra de jaspe y coralina, estoy en el 4:3, y había alrededor del trono entonces es la descripción de lo que él está viendo, ¿no? Y alrededor del trono habían 24 tronos y en algún momento vamos a buscar qué es esos 24 tronos y cuáles son los 24 ancianos y bueno, cosas de esas, ¿no? Pero vamos a meternos al capítulo 5 que es donde ya comienza a hablar el rollo y el cordero y los sellos, ¿no? Entonces, en el capítulo 5 habla de un libro sellado con 7 sellos, ¿no? Eh, dice la palabra en 5:1, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Eso es lo que preguntaba, ¿no? Entonces, eso era lo que había ahí, ¿no? O sea, recordemos que ese libro no era un libro, ¿no? Porque en esa época los libros eran rollos. Entonces, era como un rollo. Y acuerden que los rollos, cuando se envolvían, se amarraban con unas cuerdas, ¿no? Este precisamente era un rollo que estaba amarrado con 7 cuerdas y 7 sellos, porque los sellos, como igual, ¿no? Como cuando uno escribía una carta y le ponían una estampilla, ¿no? Se le ponía un sello, ¿para qué? Pues para que no la abriera o que la abriera solamente aquel a quien iba remitido el libro, digámoslo como tal, ¿no? Entonces no era un libro cualquiera, era un libro que tenía esos 7 sellos. Entonces viene la pregunta del millón, o sea, ¿quién, en el versículo 2, quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? Y entonces bueno, antes de entrar en eso, bueno saber un poquito de contexto, ¿no? ¿Cuáles eran los documentos que se sellaban con sellos, digámoslo así? Bueno, lo que dice obviamente en esos tiempos habían dos tipos de documentos, uno eran los testamentos y otro eran los documentos legales, ¿no? Digamos, tipos sí, de documentos que se sellaban con sellos, ¿no? Un testamento, ustedes saben que es un testamento, lo hemos hablado varias veces, es la voluntad de una persona expresada por escrito, y básicamente eso, en este caso en particular de ese libro, pues sí, es la voluntad de Dios que estaba escrita ahí y estaba sellada con 7 sellos, ¿no? O sea, porque básicamente se refería como una especie de testamento. O sea, ahí está mi voluntad. Vamos a leer cuál era la voluntad del muerto, dicen ahí cuando van a leer un testamento. En ese caso, cuál es la voluntad de Dios expresada en ese libro. Y también es un documento legal porque los documentos legales generalmente emiten sentencias, ¿no? Cuando a uno le llega un documento legal o algo así, generalmente es porque se le está dando por enterado a uno de una resolución que algún juez tomó, ¿no? En la parte natural. Y en este caso, en ese libro que se iba a abrir, pues estaba la sentencia de Dios sobre la tierra, ¿no? Sobre la humanidad, sobre el mismo Satanás, exactamente, ¿no? O sea,
todo lo que ya nosotros conocemos que está en el libro de Apocalipsis. Ahora, el tema ahí era quién lo iba a abrir, ¿no? Porque dice el mismo ángel, ¿quién es digno de abrir ese sello? Entonces, mire que en el versículo 3 dice, y ninguno en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el sello, ni siquiera aún mirarlo, ¿no? Y lloraba yo mucho, o sea, ¿quién era el que lloraba? A Juan le dio la llorona, porque, pues, o sea, le dio ese sentimiento de que no hubiera absolutamente nadie digno de abrir eso, ¿no? Entonces, pero ahí se le consoló y uno de los ancianos me dijo, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, ¿no? Entonces, ¿quién era el digno de abrir el sello? Solamente el león de Judá, que ya nosotros sabemos que es Pastor, ¿qué Cristo, ¿no? significa inmolado? ¿Perdón? ¿Qué significa inmolado? O sea, inmolar es cuando uno se ofrece en sacrificio por otro. O sea, por ejemplo, cuando los corderos los sacrificaban, los estaban prácticamente inmolando, ¿no? Es como sacrificándolos para que otros pudieran limpiar su culpa, digámoslo así. Entonces, Cristo vino y, digamos, se ofreció en un sacrificio a inmolarse, digámoslo así, a ofrecerse en sacrificio por nosotros, ¿no? Por eso le llama el cordero inmolado, ¿no? ¿Sí te quedó claro? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Entendieron todos? ¿Se quedó claro o no? ¿Qué es inmolado? Sí, señor. Sí, Sí, señor. señor. Ok, bueno, el cordero inmolado, ¿no? Básicamente era como el que se sacrificaba para que otros pudieran, digamos, borrar su culpa como tal. Entonces, lo que dice ahí es que nadie en el mundo, nadie en la creación, realmente era digno de abrir eso. Lo que nos da a entender, obviamente, que el destino de la humanidad no está en las manos de nadie, ni siquiera ni de Satanás, ¿no? De nadie, absolutamente nadie, solo en las manos de Dios. No está ni en rico, ni en poderoso, ni en nada de eso. Por más jefe militar que sea, por lo que sea, nadie es digno, ni siquiera. El destino de la humanidad solamente está en las manos de Dios. Y dice que por más poderío que pueda haber, ni siquiera la gente es digna ni siquiera ni de mirar el libro, como por ese lado, ¿no? Entonces, básicamente nuestro destino, lo que va a pasar con la humanidad, eh, fue escrito por Dios y está en manos de quién, del Cordero Inmolado que habla la palabra ahí en el versículo 3 a 7, que es nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y el Cordero habla obviamente de que tiene 7 cuernos y que tiene 7 ojos, ¿no? Cuando habla de los 7 cuernos, bueno, acuérdense que todo eso son interpretaciones, ¿no? O sea, habrá gente que diga otra cosa y todo eso, pero los 7 cuernos se refieren a la omnipotencia del Señor, que obviamente todo lo puede, y los 7 ojos hablan de la omnisciencia, o sea, que todo lo sabe, todo lo ve, ¿no? El número 7, todavía les debo ese estudio que por ahí lo tenía de la numerología en la Biblia. ¿Qué significa el 7? ¿Qué significa? Porque ustedes ven que a veces se utiliza el 7, más que todo el 7 es el que más se usa, pero ¿por qué son los 10 mandamientos? ¿Por qué son 12 las tribus de Jehová? ¿Por qué el del maligno es 666? ¿Por qué 6 y el de Dios es 7? ¿Por qué son 3? ¿Qué significa el 3? Porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 y cuando dice que el Señor es 3 veces santo, o sea, ¿por qué 3? Los números tienen significado, ¿no? Pero bueno, luego lo vemos, hay tantas cosas que se podrían ver. Pero bueno, el caso es que Jesucristo era el único digno de abrir ese libro, ¿no? Como tal. Y el capítulo 5 nos muestra a Jesucristo como precisamente lo que preguntan ahorita, el Cordero Inmolado, el que vino para salvar al pecador, el que sufrió y cargó sobre sí mismo todos los juicios de Dios en ese entonces, porque él cargó en esa cruz toda la maldad del mundo vino sobre él y él la recibió. Y entonces, obviamente, todo lo que él hizo, y por eso habla ahí, dice, no llores porque aquí ha vencido para abrir el libro de aquí, el que llevó el juicio, ¿no? De Jehová, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a ver de qué se tratan esos famosos sellos, ¿no? Y vamos a ir, porque ya el capítulo 5 básicamente después comienzan a mirar y él comienza a seguir describiendo lo que ve, ¿no? Y que cantaban un cántico. Pero vamos a ver lo que vamos a ver hoy, que es los 7 sellos y qué podemos entender de cada uno de esos sellos, ¿no? Acuérdense que los sellos de Dios, o esos sellos, el libro en sí, que estaba sellado con los 7 sellos, pues contenía la voluntad expresa de Dios, ¿no? Por un lado el testamento, que es la voluntad de Dios, y por otro lado un documento legal, que es la sentencia de Dios sobre la humanidad, ¿no? Entonces cada uno de esos sellos tiene su significado, pero los 7 a la larga son juicios de Dios como tal. Entonces nos vamos al capítulo 6, verso 1 y 2, y que abren el primer sello, ¿no?
Dice, vi cuando el Cordero, estamos hablando de Jesús, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir como en voz de trueno, ven y mira, le dijo a Juan, ¿no? Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer, ¿no? Entonces, bueno, ahí está en pantalla, ¿no? Cuando el Cordero abrió uno de los sellos, entonces vio primero un jinete en un caballo blanco. ¿Quién creen ustedes que era ese jinete que iba en ese caballo blanco? El anticristo. ¿Qué más? Jesucristo. Miren, miren lo curioso, ¿no? Paula dice el anticristo. ¿Quién dijo Jesucristo? No, no, Franca. Yo, Sandra. Ok, entonces miren lo curioso de eso, ¿no? De lo marcado que pueden ser dos posiciones, ¿no? El anticristo o Cristo. Dice, bueno, son totalmente opuestos, ¿ah? Lo que es seguro es que una de las dos puede tener la razón, pero no las dos, porque son totalmente opuestos, ¿cierto? Que sí. Pero bueno, el caso es que uno se puede dejar llevar, y yo me imagino que Sandra dirá, claro, pastor, tiene que ser Jesucristo porque él es el que iba en un caballo blanco. Pues a nosotros nos menciona que cuando el Señor venga, él va a venir en un caballo blanco, ¿cierto? Que sí. Pastor, y también por lo que dice el versículo. Entonces uno se deja llevar por lo que dice también. ¿Ah? ¿Por qué? Porque habla de la corona y todo eso. Ajá, también uno se deja llevar por eso, pero yo también digo que ese es el anticristo, ¿verdad? Sí, realmente no podría ser Cristo porque él es el que está abriendo los sellos, ¿no? ¿Entiendes? Entonces él no puede decir, abro el sello y dice, y vi un jinete que iba como un caballo blanco. Y dice, no, pero si no es él porque él es el que está abriendo el sello como tal. Pero bueno, vamos a interpretar eso. ¿Cuál es la identidad de ese caballo blanco? Decía que erróneamente muchas personas piensan que es Jesucristo, pero no puede ser porque él es el que está abriendo ahí, ¿cierto? ¿Quién es ese? Bueno, es posiblemente sea el anticristo, o no sabemos exactamente, pero lo que sí sabemos es que no es Jesús, pero sí es un dictador satánico, o sea, sí hace parte del equipo de Satanás, del anticristo, de ese lado, es alguien satánico que imita a Jesús, o sea, ¿y por qué lo imita? Precisamente por lo mismo del caballo blanco que siempre tiende a uno a confundirse que puede ser nuestro Señor el que esté ahí, ¿no? Básicamente. Y hay otras cosas que lleva ahí. Esto lo dejé aquí nada más para que ustedes lo vean, porque puede haber, porque no nos interesa mucho en qué tiempo se da la apertura del primer sello, no, porque el tiempo no lo sabe sino el Señor, ¿no? Como tal. Pero esta es una posición que está aquí, es una posición de lo que veíamos allá, y que es algo que tenemos que comprobar todavía, que acuerdan que lo vimos cuando decía que el anticristo no podría aparecer mientras estuviera la iglesia y el Espíritu Santo aquí, porque él no podría ser. Y dice 2 Tesalonicenses 2:3 que hay algo que lo detiene y algunos interpretan obviamente que es precisamente la iglesia del Espíritu Santo. Entonces, es algo que está ahí, obviamente, que cuando se abre el primer sello, obviamente dicen los de el rato pretribulación, cuando ya la iglesia se haya ido, entonces ahí ya vienen los sellos y viene todo ese asunto. Los otros dirán que no, ¿no? Pero bueno, eso no nos centremos ahí porque ya sabemos que hay dos posiciones, ¿no? Pero básicamente analicemos los símbolos que están involucrados en este primer sello, ¿no? Miren, por ejemplo, que Pastor, una pregunta. Es que creo que no ve las manitas. no la veo. Es que una pregunta ahí con respecto a, bueno, yo digo que es el anticristo, eh, precisamente por eso que dice Primera Tesalonicenses 2:4, porque no estoy segura. Creo que es el anticristo el único que viene a imitar a Cristo como tal, que no hay como mención de otro demonio que lo haga. No, de hecho, sí, lo más probable es que sea por lo que vamos a ver, por los símbolos que hay involucrados en ese sello, que ya lo vimos el caballo blanco, y miren lo que dice ahí, y salió venciendo y para vencer, ¿no? Porque sí salió, o sea, todos sabemos que cuando el anticristo haga su aparición, va a venir como un triunfador, ¿no? Y así se va a vender y va a infundir mucho respeto y todo eso. Pero analicemos entonces los símbolos que están involucrados ahí. Mire, por ejemplo, que dice, y es un caballo blanco, ¿no? Entonces, lo primero, obviamente, el caballo blanco, siempre lo blanco es algo que simboliza paz, que significa pureza,
Eso lo tenemos claro, ¿cierto? Entonces, esta persona no va a venir, ya de antemano sabemos que no va a venir en son de guerra, ¿no? Va a venir un caballo blanco, lo blanco siempre, las palomas de la paz son blancas y todo ese asunto, ¿no? Pero miren que dice ahí, y que tenía un arco, ¿no? Tenía un arco, pero no dice que tenía un arco con flechas. Los arcos generalmente pues representa un arma, ¿no? Y el arco representa un poder militar como tal, pero como no tiene flechas, digámoslo así, o por lo menos no menciona que tenga flechas, entonces el dominio o la autoridad que esta persona va a tener no va a ser propiamente por medio de guerra, ni de contienda, ni de violencia como tal, sino que sus armas van a ser diferentes, ¿no? Va a venir en un plan conciliador, en un plan de convencer, por eso es que la Biblia muchas veces habla de que en los tiempos finales van a venir gente y van a convencer aún a los escogidos y todo ese asunto. Entonces, va a tener mucha influencia, sobre todo en la parte de la política, en los gobiernos. Acuérdense que la política, ¿se acuerdan qué es la política o cuál es el espíritu de un político? Lo mencionamos en estos días en la iglesia. Y Que darle como bien a todos. gobernar de una manera en la que todos estén pues satisfechos con la manera en que están siendo gobernados. Quedar bien con todo el mundo, ¿ah? Esa es la política, ¿no? Entonces, así va a venir esta persona, su caballo blanco, no va a venir con violencia, si tiene un arco, obviamente va a tener autoridad, más no es necesario ningún tipo de guerra ni nada de eso. Entonces el anticristo obviamente hablará de paz, y la palabra nos dice que va a tomar el poder sin guerra, ¿no? Daniel 9, déjenme buscar para que vayamos leyendo también esas referencias que tenemos ahí. Por ejemplo, Daniel 9:24. Daniel 9:24 dice la palabra, dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Dice ahí en el 24. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. ¿Se acuerdan que vimos que esa es la profecía? Mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será como inundación y hasta el fin de la guerra y durará devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, habla ahí, ¿no? Y a la mitad de semana hará cesar el sacrificio. Entonces lo que habla ahí es lo que hemos hablado básicamente del famoso pacto, ¿no? Un pacto de paz, un pacto de no agresión y todo ese asunto que generalmente es el plan en el que va a venir esta persona o va a iniciar esa época, esa etapa, ¿no? Entonces, no es violencia como tal, pero sí tiene su poderío, digámoslo así, y sí tiene su capacidad de convencimiento como tal y todo eso, ¿no? Entonces, ese primer símbolo es de caballo blanco, un símbolo de paz, va a venir con pactos y todo eso, ¿no? Después hay otro símbolo ahí, que es el asunto de la corona, ¿no? Porque dice que traía, bueno, viene un caballo blanco, traía el arco, o sea, tiene su poderío, y le fue dada corona. Las coronas simbolizan que el gobierno, ¿no? O sea, generalmente a los reyes cuando ya se les da la autoridad, se les pone su corona, ¿no? Entonces, básicamente es una persona que viene a gobernar, ¿no? El anticristo viene a gobernar, sí, viene a eso prácticamente. Se dice que va a ser el último dictador satánico que realmente se conozca, que esté sobre los hombres, pero no solamente va a ser el único, el último, sino que va a ser el más terrible de todos, ¿no? Han habido dictadores terribles, pero este va a ser el más terrible de los terribles, ¿no? Va a gobernar como un falso mesías, pero al final esos primeros 3.5 años que todo es paz, tranquilidad y que va a permitir que la gente haga ciertas cosas, básicamente es como el preludio o el preámbulo de una gran rebelión en contra de Dios, ¿no? Que es la segunda parte de la tribulación, ¿no? Entonces, pues obviamente la palabra lo que nos dice es que todos los gobernantes y los reyes de la tierra o lo que sea, van a entregar el poder a a esta persona, ¿no? Como está también más adelante en Apocalipsis 17, del 12 al 13. Vamos a leer 17 del 12 al 13 para que vayamos conectando, ¿no? 17 del 12 al 13 dice, y los 10 cuernos que han visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen el mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, todos los reyes, los gobernantes y todo eso van a entregar a esta persona
toda su autoridad. Entonces, para que ustedes vean que realmente sí va a tener poder como tal, ¿no? Entonces iba a tener poder dado por Satanás mismo para hacer señales y prodigios, ¿no? Que según de Tesalonicenses 2:9, cuando hablan de que en los tiempos posteriores vaya a venir gente que iban a hacer grandes señales y grandes prodigios, o sea, eso sí lo conocemos, ¿no? Y aparte de eso, dice que también va a tener poder religioso que se le va a ser dado por un falso profeta o la segunda bestia, ¿no? Que está en Apocalipsis 13, del 11 al 15. Dice la palabra, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Y también hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. O sea que va a tener lo suyo, ¿no? Va a tener poderío, digámoslo así, va a venir en son de paz, va a tener ese poder de convencimiento, va a tener y se le va a ser entregada autoridad para que gobierne, o sea que tiene todo como quien dice en bandeja, ¿no? Entonces, ese primer sello nos habla básicamente de, sí, como decía Pablo ahorita, digamos, como cuando ya el anticristo hace su aparición en escena, ¿no? Como tal, viene en un caballo blanco, viene en son de paz, trae todo lo suficiente para gobernar, pero va a ser una falsa paz y una falsa pureza, digámoslo así, porque acuérdense que eso, ese estilo de gobierno o esa estrategia es un preludio, es un plan que al final lo que busca es una gran rebelión en contra de Dios como tal. Entonces, ese es el primer sello que se abrió, ¿no? Básicamente. Bueno, vamos a ver el segundo. Dice, versículos 3 y 4, cuando abrió el segundo sello, ese primer sello les quedó claro, ¿no? Pastor, yo tengo duda, porque dice que si es el anticristo, dice que salió victorioso y que también venciese. No, no dice que salió a vencer y no, no dice que venció, dice que salió Es que vencido la para Biblia que vencer. tengo, la traducción dice tal y cual, vea, dice que y él le fue dada una corona y salió victorioso para que también venciese. Es como la versión que tengo ahorita. Ojo, pero dice salió victorioso y para que venciese, pero no dice que venció. Es que una cosa por ejemplo, yo te puedo dar a ti, te digo, mira, te voy a dar algo para que, por ejemplo, hagamos de cuenta que Karen se inscribe a una carrera de atletismo ahí, una maratón ahí de unos 40 kilómetros. Ya ven, Karen. Ni uno dice, amén. Bueno, entonces yo le digo, entonces yo estoy preparando a Karen, le digo, Karen, bueno, ya entrenaste unos 2 días como para vencer, ¿no? Y te voy a dar estos tenis nuevos para que ganes. Ahora, eso no quiere decir que vas a ganar. O sea, tú vas a competir y decir, uy, pastor, entrené como 10 días y me puse los tenis nuevos, pero era que llegué de última. ¿Me entiendes? Entonces, no dice que venció. Y lo mismo dice la versión de nosotros, dice, salió venciendo y para vencer. Hay otras versiones que dicen, salió como para vencer. Que ese como, hay otras versiones que dicen, no sé si Milena tiene una versión ahí, a ver, búscate Apocalipsis 6:1. No se oye, Milen. Dice así. Luego vi cuando el Cordero rompía el primero de los 7 sellos y oí que uno de aquellos 4 seres vivientes decía con voz que parecía un trueno, ven, miré y vi un caballo blanco y el que lo montaba llevaba un arco en la mano, se lo dio una corona y salió triunfante y para triunfar. Cuando el Cordero rompió el segundo sello, vio que el Ahí nada más en el ahí. primero. Sí, o sea, el tema ahí con Karen es acuérdate que se le va a ser entregada toda la autoridad, ¿no? O sea, eso está establecido. Es una persona que va a tener autoridad y en ese tiempo va a vencer en el sentido de que todos los gobiernos le van a entregar todo, va a tener poderío, va a tener poder de convencimiento y todo eso. Entonces, sale como para vencer. Lo que te decía ahorita que hay algunas otras versiones que dicen, y sale como para vencer. Entonces, utilizan ese como, ¿no? Que el cómo es como una imitación. Eso es como cuando dice que el enemigo anda como león rugiente. No es que sea un león rugiente, sino que anda como león rugiente y por eso siempre hacemos la analogía de cómo es que anda un león rugiente para entender. Entonces, cuando dicen salió como para vencer, pero no necesariamente es que haya vencido, ¿me entiendes? Porque todos sabemos lo que está escrito al final que va a pasar cuando se desate el séptimo sello,
porque les adelanto nada más, eso es toda una secuencia. Aquí se abren 7 sellos y cuando se abren 7 sellos, el séptimo sello se abren 7, en 7, ¿qué era? Déjame ver, me olvidó. No, es que lo tenía, 7 trompetas, es que no sabía cuál era la Las 7 secuencia. trompetas con las 7 copas. Exacto, son 7 sellos, el séptimo sello se abren 7 trompetas y la séptima trompeta se abren 7 copas, o sea, esos 7, 7, 7 es una secuencia, ¿no? Como tal. Entonces, todos esos son juicios, ¿no? Pero todos sabemos que al final se va a derramar sobre la tierra y sobre Satanás y sobre el anticristo la ira de Dios, el juicio de Dios como tal. Entonces, en estos primeros años de la tribulación, sí le va a ser entregada toda autoridad, entonces va a salir como para vencer o va a salir a que venza, ¿no? Pero realmente no va a vencer porque todos conocemos al final de lo que ya está escrito, ¿no? O sea que estos son juicios para la tierra, eso que se están haciendo. Sí, o sea, esas son cosas que suceden en el cielo, pero que tienen repercusión en la tierra, ¿no? Porque la apertura de los sellos y todo eso, ¿dónde se está dando? En el cielo, ¿no? O sea, porque allá fue llevado Juan donde se le mostró el asunto, ¿no? Pero ¿dónde va a ser derramada esos juicios de Dios? Sobre la tierra, ¿no? Sobre la humanidad. Ok. Bueno, entonces vamos a ver, el primer sello es eso, básicamente. Lo único que, de hecho, si ustedes ven cada uno de los sellos en el capítulo 6 solo tiene 2 versículos nada más, y ya después de ahí cada uno entra en su interpretación. Entonces, nada más para cerrando el primero, recuerda, el primer sello, básicamente lo que Juan vio fue un caballo blanco y en él el que lo montaba tenía un arco. Obviamente eso significa que tiene poderío militar, que tiene autoridad, pero no hablaba de flecha, o sea que no va a haber violencia ni nada de eso y le juega a la corona, va a gobernar. Y acuérdense que es una paz que iba, uno de los cosas que también marca esto es la firma del pacto de paz, ¿no? Como tal, no agresión con los enemigos y todo. Por eso cada vez que se habla de que Israel va a firmar un pacto de paz con los árabes y todo eso, entonces como que entran ya, se prenden todas las alarmas y todas las sirenas, ¿no? Pero bueno, ese es el primer sello. Después dice el segundo, ¿no? Estamos en el 3:4, dice, cuando abrió el segundo sello, oía el segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo. Entonces, ¿saben qué color es el bermejo? Rojo. Sí, como un color rojo, como ladrilloso. Dice, bermejo, y el que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 3 y 4, ¿no? Entonces, ya el segundo sello nos habla ya está hablando del poder de quitar la paz, entonces está hablando ya de guerras, conflictos como tal, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, y entonces, pero ¿cómo así que el primer sello es y el segundo sello acá? Acuerden que esos son juicios que van a pasar sobre la tierra, pero no necesariamente es que, que uno diga el primer sello, ¿y cuándo termina lo tuyo para que empiece el otro? No, son cosas que van a pasar, no necesariamente una después de la otra, o no es claro, digamos, la palabra, pero lo que sí es que van a pasar, ¿no? No es que una cosa va a pasar en África y otra cosa va a pasar en Estados Unidos, no, estos son juicios para toda la humanidad como tal, ¿no? Pero dice, este segundo sello ya habla de guerras y conflictos, ¿se acuerda que el Señor hablaba de que iban a haber rumores de guerra y que todo ese asunto? El caballo bermejo, que es un color rojo encendido, pues es el color de la sangre, ¿no? El color rojo simboliza la sangre y básicamente lo que habla ahí es de derramamiento de sangre como tal, ¿no? Por medio de guerras y conflictos, que por eso hablaba ahí de que se le da el poder de quitar la paz como tal, ¿no? Es un poder que se le otorga básicamente, pues precisamente para eso, ¿no? Para enfrentar y que se matasen unos a otros como tal, ¿no? Vamos a leer lo que dice Juan 19:10. Juan 19, 10 y 11, que dice la palabra del Señor ahí, dice, entonces le dijo Pilato, ¿acuerdas de lo que hay mucha gente que tenía esa autoridad de quitar la paz, ¿no? Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que yo tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti te ha entregado, mayor pecado. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Entonces, o sea, los judíos, ¿no? Entonces, siempre ha habido en la humanidad gente que ha tenido esa autoridad para derramar sangre, para matar y todo eso, pero la autoridad que este va a tener, pues obviamente, todo hay que multiplicarlo por a la tanta potencia, ¿no? Guerras han habido siempre, pero las guerras que van a haber ahora, en ese periodo, son guerras mucho más violentas como tal, ¿no? Entonces, guerras siempre han habido como tal, pero como les digo, las que van a haber aquí van a ser tremendas, ¿no?
Marcos, vamos a buscar Marcos 13:19. Ya me gustó Marcos 13:19. Bueno. Ok, Marcos 13:19. Nada más para que lo liguemos ahí con lo que estamos leyendo. Marcos 13:19 dice, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Entonces, es lo mismo que habrá el Señor, de que las guerras que han habido, siempre han habido, pero igual, la hambruna siempre la ha habido, pero la hambruna que va a haber, que más adelante la vamos a ver, porque es uno de los sellos también, nunca la ha habido antes, ¿no? O por lo menos no lo registra la historia como tal, ¿no? Entonces, al que montaba este caballo Bermejo, dice ahí que se le dio digamos, el poder de hacer que se matasen unos a otros, ¿no? Entonces, la tierra va a estar llena de violencia, va a haber, cuando dice que la maldad se va a multiplicar, pues obviamente estamos hablando de estos tiempos, básicamente, aunque ustedes se deben decir, pastor, y no es lo que estamos viendo ahora que la maldad se multiplica, sí. Hoy estamos viendo que la maldad se multiplica, pero es que cuando llegue este periodo, acuerde, todo es elevado a la n potencia, ¿no? Todo se va a llenar de violencia, se van a matar unos a otros, o sea, porque se le ha dado la potestad básicamente de quitar la paz y la tranquilidad como tal, ¿no? Entonces se va a llenar de violencia, ¿no? Habrá diferentes tipos de guerra, habrá los ricos y los pobres peleándose entre sí, las religiones, el odio entre grupos religiosos va a ser intolerante totalmente, la parte de la etnia, razas, o sea, a todo nivel se van a crear conflictos y por eso es que habla la Biblia de que hará que se maten unos a otros como tal, ¿no? Entonces, y que segunda de Timoteo, acuérdense cuando segunda de Timoteo habla del carácter de la gente que va a venir en estos tiempos, está muy ligado a eso propiamente, ¿no? Amadores de sí mismo, como tal, o sea, todo lo que menciona segunda de Timoteo 3, del 1 al 3, ¿no? También debe saber esto que en los postreros días, pues estamos hablando ya de los tiempos finales, vendrán tiempos muy peligrosos porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, sin afecto natural, implacables. Entonces, si ven, esas son las características de esas personas en los tiempos postreros, y eso obviamente es combustible, digámoslo, como para que se encienda, pues, todo eso que hablamos de los conflictos entre las diferentes personas y se desatarán guerras y como tal, ¿no? Ahora, también dice que a este que está montando este caballo bermejo se le va a dar una gran espada, ¿no? Las espadas, todos sabemos lo que significan, ¿no? Las espadas son armas, obviamente, de guerra, ¿no? Y nos habla de conflictos bélicos como tal. Hablan guerra, el Señor hablaba de que iban a haber guerras y tal, ¿no? Entonces, para que ustedes se alcancen a imaginar, imagínense que la bomba atómica de Hiroshima se soltó hace ya más de 70 años y mataron, se murieron, pues, ustedes saben todas las personas que murieron ahí, ¿no? Imagínense 73 años después, hoy en día, con toda la tecnología, ¿cuántas personas no podrían morir si se soltara una bomba atómica de la bomba atómica de las de hoy, ¿no? O sea, la destrucción es tremenda, ¿no? Entonces, por eso es que cuando se habla, ustedes han visto que cuando se habla de una tercera guerra mundial o brotes de guerra, todo el mundo se asusta porque hay un poderío militar tan tremendo que, o sea, la destrucción sería casi que total, ¿no? Entonces, ese es el segundo sello, digamos, el segundo sello, el jinete que va en el caballo bermejo va a tener la potestad de quitar la paz, o sea, crear conflictos entre las naciones, guerras, rumores de guerra que hablaban, la maldad se va a multiplicar a la n potencia, a salir a reducir las características de las personas de estos tiempos, amadores de sí mismos, implacables, sin afecto natural como tal, y eso lo que va a desencadenar es que se maten unos a otros como tal, ¿no? O sea, eso es lo que se va a ver o lo que significa, digámoslo, ese segundo sello como tal. Si tienen alguna duda me dicen, ¿no? Porque recuerden que aquí estamos todos aprendiendo. Nada más lo que queríamos ver es esos famosos sellos que se abrieron, que ya vimos obviamente que era un libro, que no es un libro, que era un rollo, que estaba sellado, que nadie es digno ni siquiera de mirarlo, pero el único que fue digno básicamente es nuestro Señor Jesucristo, porque sabemos, por lo que hemos leído, que realmente el juicio como tal, la potestad, la autoridad, se le ha sido dado del Padre al Hijo para que él sea el que emita juicio como tal. Por eso muchas veces uno habla de que sí, que Jesús es tu abogado, pero va a llegar un momento en que va a ser tu juez, porque sobre él va a recaer, digámoslo, la potestad
emitir, digamos, sentencia en cuanto a estos juicios que van a venir a la humanidad, ¿no? Primer sello, caballo blanco, que viene ahí, viene en son de paz y todo eso, pero una falsa paz. Segundo sello, caballo bermejo, color de la sangre, va a haber derramamiento de sangre, va a hacer que unos se maten unos a otros, se le va a dar una gran espada, o sea, estamos hablando de armas de guerra, estamos hablando de conflictos bélicos entre países, cada vez los países están más armados, los países invierten mucho más en armas que en educación, que en salud y todo ese asunto, entonces cuando eso estalle, pues ni nos imaginemos lo que puede llegar a pasar. Bien, después dice el 6.5, dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes al aceite ni el vino. Eso es lo que está hablando ahí. Entonces, digamos, el color negro, el caballo, digamos, todo lo que, no es que uno esté nada contra el negro, ¿no? Pero generalmente un caballo negro, por lo menos lo que personalifica, todo eso es una época de hambre, una época de escasez mundial como tal, ¿no? Posiblemente a causa de lo que veíamos anterior, de que, aunque les dije que no era secuencialmente, pero imaginen que generan guerras, conflictos, enfrentamientos armados, si no genera hambre y escasez, ¿no? Entonces, básicamente es algo que a causa de eso, pues va a venir mucha escasez alimentaria, debido posiblemente a que muchos terrenos, imaginen que suelten una bomba atómica, acordémonos nada más lo que pasó hace un tiempo ahí en Chernobyl, en Rusia, hubo una gran extensión de terreno que eso no quedó sirviendo para nada, ¿no? Porque la tierra se echó a perder como tal. Entonces, tierras que se echan a perder, pues lo que hacen es que no se puede sembrar y al final eso genera escasez y hambre, ¿no? Y eso, pues obviamente afecta también lo que es el cambio climático como tal. Pero miren qué curioso que este que montaba este caballo negro tenía una balanza en la mano. Cualquiera podía pensar, la balanza es el símbolo de la justicia. No, no, la balanza no, en este caso no es símbolo de la justicia, sino más bien símbolo de racionamiento, ¿no? De escasez como tal, porque se va a vivir la peor escasez que se haya visto en la humanidad, ¿no? Y el problema es que para comprar, y bueno, y por eso es que menciona ahí, usted ve que cuando yo le leí eso, cualquiera diría, ay, parecía que estaba en la feria, ¿no? 4 trigos por 6 plátanos por 1.000, cosas, cosas que uno oye ya, ¿no? Entonces, pero ahí habla de eso, de 2 libras de trigo por un denario, 6 libras de cebada por un denario, cosas de esas ahí, porque va a haber, digamos, es tanta la escasez que hay que va a haber comenzar a haber racionamiento como tal, y básicamente todo lo que uno haga lo va a dedicar básicamente a comprar el poco alimento que haya, ¿no? O sea, básicamente en eso, ¿no? Entonces, este tercer sello está muy ligado a lo que es la hambruna que va a haber en el mundo, un mundo obviamente que nosotros conocemos que está muy acostumbrado a los excesos como tal, pero digamos un nivel de escasez extrema, pues sí lo viven, hay países que lo viven y todo eso, pero casi que en la gran mayoría del mundo, digámoslo así, pues hay alimentos, ¿no? Por lo menos, no a grandes cantidades, pero por lo menos en unos más que otros, pero sí dice la palabra que va a haber por lo menos una gran escasez como tal, ¿no? Vamos a ver qué dice Lucas 21:34, ligado a este tema de la escasez que estamos leyendo. Lucas 21. Buenas noches, Pastor Ever. Un Hola, ¿cómo te saludo a va? Oscar. Dios le bendiga. ¿Todo bien, Pastor, Oscar? me llama mucho la atención eso de que no dañes al aceite ni al vino. Dice, Pareciese como que, ah, sí, sí. pareciese como que quizás la iglesia pudiese estar todavía, ¿no? Porque Posiblemente. O sea, acuérdate que, sí, habría que interpretar, habría que buscarle ahí la interpretación de exactamente, porque cada palabra que está escrita ahí tiene su significado, ¿no? Como tal. Posiblemente lo que dice Oscar pueda tener sentido. Si cuando dice no dañes el aceite ni el vino, ¿no? Acordémonos que la Biblia a veces habla del aceite, cuando habla del aceite habla del Espíritu Santo, y cuando habla del vino, a veces cuando hace la analogía del vino nuevo, no de nuevo, entonces el vino nuevo es la palabra del Señor, digámoslo así, pero habría que ver exactamente si ahí de qué está hablando ahí, ¿no? O sea, ahorita no lo tengo claro exactamente qué, pero sí tiene razón, voy a subrayarlo aquí.
tiene razón Oscar de que está hablando ahí de mercadear y por qué está hablando del aceite y a qué se refiere con aceite. Ahorita lo buscamos a ver y tratamos de llegar. Y a leer lo que sea Lucas 21, 34 y 35, ¿no? Lucas 21, 34. ¿Cómo, Mile? Bueno, sí, Lucas 21, 34 dice, mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día, ¿no? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra, ¿no? Entonces, mire que Lucas hace referencia a lo que caracteriza este sistema, ¿no? Un sistema de glotonería, un sistema de excesos como tal, pero sabemos entonces que va a venir un tiempo de escasez como tal, o sea, las escaseces el pueblo de Dios ha sufrido hambrunas y escasez, digámoslo, a causa de la idolatría y la rebeldía. ¿Ustedes se acuerdan lo que vivió el mismo pueblo de Israel cuando ellos tenían que ir a Egipto allá a medio pedir trigo y todo ese asunto? Siempre una de las maneras, una de las consecuencias que ha sufrido el pueblo precisamente por ir en contra del Señor como tal, han sido tiempos de hambruna como tal, ¿no? Pero bueno, igual, insisto, en el tiempo de la tribulación, esta hambruna y esta escasez, pues, no es ni comparable, digámoslo, con lo que se ha visto como tal. Entonces, ese sello básicamente habla de eso, o sea, no hay mucho más que ver de ahí. Cuando habla de caballo negro, habla de una época de hambruna como tal, eh, y de escasez, ¿no? En ese sentido. Y bueno, obviamente habla del mercader, hay que hacer negocios y todo eso, porque acuérdense, más adelante vamos a ver, y todo tiene su propósito, ¿no? Va a haber escasez, ¿cierto? Entonces la gente va a comenzar a comercializar y a ver cómo intercambia lo poco que tiene por comida, pero ya nosotros sabemos también que no todo el mundo va a poder hacer negocios, ¿no? Y ahora más adelante Ahora, veámoslo de una vez. ¿Ustedes se acuerdan eso, no? O sea, va a haber esa necesidad de comercializar y de negociar, pero no todo el mundo lo va a poder hacer. ¿Se acuerdan por qué? porque tienen que estar sellados. Tienen que tener un sello, sí. Ok. Ser Bueno, protegidos. ahorita más adelante le caemos. Entonces, básicamente ese es el tercer sello. Recuerden, no olviden, ¿no? Nada más, primer sello, caballo blanco, va a venir en son de paz, pero es una persona que trae un arco, no trae flechas, es decir, tiene poderío, pero no va a usar la violencia, simplemente que como se le va a ser entregado todo el poder, toda la autoridad, va a tener la capacidad de poder, digamos, como persuadir y todo ese asunto. Segundo sello, el bermejo, persona que, digamos, tiene la capacidad de quitar la paz y la tranquilidad y habrá derramamiento de sangre y hará que se maten unos a otros como tal. Y entonces estamos hablando ya de los conflictos bélicos y de cómo se le ha sido entregada una espada, que es un arma como tal. Entonces, todos sabemos el alcance que tienen las armas hoy en día. Este tercer sello, caballo negro, escasez, hambruna, la gente va a tener que negociar, o sea, racionalizar, como diría uno, apretarse el cinturón como tal. Pero bueno, básicamente una hambruna como nadie la ha visto jamás, ¿no? Entonces, ya viendo por lo menos esos primeros tres sellos, uno diría, uy, sí, no, definitivamente, uno como iglesia, pues que no, ¿cómo va a pasar uno por todo eso? Pero tenemos que estar preparados, ¿no? Bueno, vamos a ver el cuarto sello, que es el 6-7. Dice aquí, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré, y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra, ¿no? Ese es el cuarto sello, básicamente caballo amarillo. Decía por ahí que en el original, la palabra original que se usaba ahí era cloros con ese, que es como un amarillo, es un amarillo particular, ¿no? Un amarillo como verdoso, o sea, el color de un cuerpo, generalmente el color de un cuerpo sin vida, el color de un cadáver como tal. Acuérdate que todas son interpretaciones, ¿no? Entonces, y como dice ahí que su nombre era muerte como tal, pues, posiblemente sea eso, ¿no? Básicamente, ese jinete, su nombre es Muerte, ahí sí dicen, se le conoce como Muerte, ese sí tiene nombre y apellido, ese jinete como tal, ¿no? Y que dice que atrás le seguía el Hades, ¿no? Recuerden que el Hades es un lugar eh, donde los muertos están ahí, ¿no? Donde reposan a la espera de lo que dice que unos para resurrección
y eterna, y otros, unos para resurrección, digamos, con el Señor, y otros para condenación. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Entonces, la muerte como tal, morir sin haber recibido el regalo de la salvación. Por eso es que atrás dice que le venía siguiendo el Hades, ¿no? Ahora, ¿qué es el Hades? Aquí yo tenía la definición. Dice, en el Antiguo Testamento se le da el nombre de Seol, que también es parte de el lugar donde reposan los muertos, pero en el Nuevo Testamento se le da el nombre de Hades, que es el lugar de los muertos, ¿no? En el Nuevo Testamento, Hades es un lugar temporal de tormento donde están las almas de los incrédulos. Es que acuérdense ustedes que digamos, toda persona que muere va a un lugar, ¿no? O sea, no importa cómo usted haya muerto, sin Cristo o con Cristo. Acuérdate que hace 8 días, o yo me acuerdo cuando era que hablábamos de que no es claro eso de que si uno muere, que si va directamente a la presencia del Señor, o que por qué le dijo al ladrón, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso, y todo ese asunto, pero también uno podría interpretarlo como que el paraíso es, digamos, es ese lugar donde los muertos reposan, digámoslo así, porque Jesús iba a morir, ¿no? O sea, él estuvo, que después dicen que si bajó 3 días al infierno a predicar, bueno, una cantidad de cosas que sacan, ¿no? El caso es que el Señor murió y después resucitó, ¿no? Entonces, que Pablo dice, ausente en el cuerpo, presente en el Señor, pero que la Biblia también habla de que los muertos en Cristo están durmiendo, digámoslo así, esperando que el Señor venga y ellos van a resucitar primero. Entonces, al fin, ¿qué? ¿Uno cuando muere va directo a la presencia del Señor o queda esperando? No es claro, realmente no hay un pasaje en la Biblia que diga que uno va derechito, digámoslo, a la presencia del Señor como tal, ¿no? Entonces, en el Antiguo Testamento se le llama el Seol, al lugar donde los muertos reposan. En el Nuevo Testamento se le llama más bien Hades como tal. Eh, ¿Cuál de los dos es bueno y cuál de los dos es malo? Bueno, acuérdense que los dos, el que muere sin Cristo, muere con Cristo, están en un lugar ahí a la espera. La única diferencia es que cuando venga el rapto de la iglesia, los que han muerto con Cristo van a resucitar, los otros seguirán a la espera de ser juzgados allá en el tribunal, en el tribunal del trono blanco, digámoslo así, que es cuando se abre el libro de la vida y el que no esté escrito ahí, pues será lanzado al agua de fuego como tal. Pero bueno, básicamente este jinete, que se le llama muerte, y que el Hades le seguía como tal, pues hace referencia básicamente a todas esas personas que han muerto como tal, ¿no? La palabra, ¿qué es lo que enseña ahí? Bueno, que tanto la muerte como el Hades serán echados al agua del fuego, que habla Apocalipsis 20. Vamos a ver Apocalipsis 20, 14. Dice la palabra del Señor. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Recuerden que la muerte segunda es ya cuando una persona que ha muerto sin Cristo, porque acuerden lo que les dije ahorita, la persona que muere sin Cristo está ahí, ¿cierto? Pero la muerte segunda es cuando ya está en el trono blanco y es una condenación ya eterna. O sea, ya ahí es donde es echado al lago de fuego como tal, ¿no? Entonces, todas las personas que murieron, digamos, o que morirán en ese tiempo por la acción de ese jinete del caballo amarillo, digámoslo, pues van directamente a Hades, que es el que va detrás de él, ¿no? Detrás de él. Y dice que es una cuarta parte de la tierra, ¿no? Cuarta parte de la tierra. Y no es geográfico el asunto, ¿no? Porque uno podría decir, pastor, ¿y estaremos nosotros en esa cuarta parte o qué parte de la tierra será? ¿Será en Europa o será por allá en Asia o qué? No, no. No es que sea una parte geográfica como tal, sino una cuarta parte como tal de la humanidad, de la tierra, ¿no? O sea, es global. Acuérdate que los juicios de Dios son globales. O sea, no es por secciones como tal, es para toda la humanidad como tal, ¿no? Pero básicamente lo que dice ahí en Apocalipsis 6, que dice que se le daba la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con todo lo que hablamos ahorita, hambre, mortandad y con las fieras de la tierra como tal. Entonces, todos esos 4 primeros sellos, bueno, les decía que no habla obviamente de población y nada de eso, pero ya el libro de Ezequiel también lo había profetizado, ¿no? Se nos habla de esos 4 juicios que vendrán sobre la tierra a causa del pecado, habla de espada, hambre, fieras y plagas como tal, que es parte de lo que el Señor usa, digámoslo así, digamos, como elementos de juicio como tal. Acuérdate, ¿cuál era el libro, mire, que usted dio que hablaba de las langostas y todo eso? ¿Cómo era que llamas el libro? Joel, que hablaba también de cómo se usaban, digámoslo, plagas y todo eso, es así para diezmar o para azotar algunas cosechas o azotar pueblos como tal, ¿no? Entonces, ese básicamente es el cuarto sello, habla de la mortandad que se va a venir ahí, pestes, como el Señor lo había hablado, yo por aquí lo tenía marcado en Mateo 24:7, también que el Señor habló, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrán pestes y hambres y terremotos de diferentes lugares, ¿no?
Entonces, ya el Señor lo había mencionado. O sea, el Señor en Mateo 24, todo eso que estamos viendo de los sellos, en Mateo en el capítulo 24 el Señor lo ha dicho de una manera, sino que él no lo distingue por sellos, de sello 1 y sello 2 como tal, ¿no? Entonces, ahora usted dirá, pastor, pero han habido muchas pestes, o sea, han habido pestes serias. Por ejemplo, la peste negra, no sé si ustedes han oído hablar de ella, o la peste bubónica, dice que mató a más de 100 millones de personas. La peste de la gripa en el siglo XX mató a más de 40 millones de personas. Yo no sé cuántas murieron ahorita por el COVID, pero no, han habido epidemias peores, ¿no? Pero esta, digamos, lo que habla del jinete del caballo amarillo, pues obviamente traerá mucha más mortandad que cualquiera que hayamos visto como tal, ¿no? Entonces, esos primeros 4 sellos, que ustedes ven, veían sobre jinetes en caballos como tal y todo eso. Entonces, son 4 juicios directamente sobre la humanidad como tal. No es que los demás no lo sean, pero cada uno tiene su significado en cuanto a su color y en cuanto a los símbolos que tiene el jinete que los viene marcando. Pero ya vimos que el primer sello, que es la aparición del anticristo como tal, es el inicio de todo lo que es la tribulación como tal. Por eso es que cuando estábamos viendo eso de la tribulación, de los que dicen que la iglesia se va a ir antes de la tribulación, se apoya mucho en aquello del sello, ¿no? O sea, que cuando se abre el primer sello, no, ya la iglesia no va a estar aquí como tal, porque el primer sello es cuando ya arranca todo, ¿no? Arranca la aparición del anticristo y ahí es donde arranca de manera formal lo que es la tribulación como tal, ¿no? El primer sello, el segundo sello ya lo vimos, el bermejo, la sangre, el caballo negro, y este que es el caballo amarillo, que tiene que ver con mucha muerte, digámoslo, en cuanto a mucha peste, mucha plaga, bueno, de todo mezclado ahí, que lo que va a hacer, dice que potestad sobre una cuarta parte de la tierra en cuanto a mortandad como tal. Bueno, es que pregunta Milena que si esos juicios, digamos, son para el pueblo judío. ¿Ustedes qué dicen? Yo diría que es para todo aquel que no cree en Cristo, ¿no? Pues Bueno, en realidad para toda la tierra, pastor, yo creo. es para toda la humanidad. Moros y cristianos. Es para toda la humanidad. Ahora que Oscar mencionaba que ese pastor, eso es para todo aquel que no creyó en el Señor. Entonces, la posición de Oscar ahí, o lo que él comenta, es asumiendo de que la iglesia se va a ir antes de que empiece todo eso. ¿Tú crees eso, Oscar? No es negativo, pero como dice ahorita lo que le decía, que no toques al vino y o sea, Dios no va a descender juicio sobre nosotros, aunque estemos aquí. Y su palabra dice que Él nos guardará en la hora de la prueba también, pero no dice que sea, y según Mateo 24, dice, después de la tribulación de estos días, entonces será la señal del Hijo del Hombre en las nubes, y ese es el arrebatamiento. Es mi Sí, postura, que estaremos aquí, pues, en la tribulación. sí, estaremos aquí. Digamos, es que dentro de los dentro de los que podamos creer que sí la vamos a pasar, digámoslo así, ahí, imaginen ustedes que está bien, nosotros decimos, sí, no, la iglesia pasa la tribulación. Ahora, dentro de los que la iglesia pasa la tribulación, dice, ya se abren otra vez 2 grupos, los que dicen que sí, aunque estemos aquí no nos va a pasar nada porque Dios nos va a cuidar y todo eso, y los que digan, no, nosotros tenemos que mantenernos y dar testimonio y hasta el final, ¿no? Entonces, son 2 cosas ahí, comienzan las 2 posiciones también, ¿no? Pero sí, te digo, hay de todo un poco. Como vimos ese día, es fuerte también aquellos que dicen que no vamos a pasar la tribulación, porque es lo que dicen siempre, ¿no? O sea, uno cómo va a someter que Dios ama a su iglesia, ama a su esposa, cómo la va a someter a castigo, digámoslo, no a castigo, sino a sufrimiento como tal, o a la ira, ¿no? Pero bueno, ahí están las 2 posiciones. Bueno, vamos a ver qué dice el quinto sello para que sigamos viendo ahí. Y el quinto sello que está en el versículo 9 dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo? Que lo leímos hace 8 días. ¿Hasta cuándo, Señor Santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron, perdón, vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también hayan de ser muertos como ellos. Eso está ahí, ¿no? Entonces, el quinto sello habla básicamente del clamor de los mártires. Acuérdense que un mártir, ¿qué es un mártir? ¿Ustedes saben qué es un mártir? Alguien que muere por una causa,
o que es asesinado por una causa. Bueno, sí, que muere o que, digamos, que ofrece su vida en defensa de una causa o defendiendo sus ideales como tal, ¿no? Por eso es que Esteban fue el primer mártir, porque fue la primera persona que básicamente se hizo matar por defender su fe, ¿no? O sea, por proclamar el nombre de Cristo y como tal. Entonces, ya este quinto sello está hablando ya del clamor de los mártires como tal. Entonces, si ustedes ven ya, es como diferente a lo que vimos ahora, ¿no? Los cuatro sellos inicialmente vimos, sí, que este lleva este, y este va a generar este, y este genera, no, ya este quinto sello está hablando del clamor de toda esta gente que, que digamos, ofrecieron su vida a causa, como dice ahí, muertos a causa de la palabra de Dios, ¿no? Entonces, esos primeros cuatro sellos que se manifestaron con jinetes, pues obviamente muestran el inicio de los juicios, sobre todo los que, como decía Oscar ahorita, los que rechazaron y negaron a Cristo como Salvador de sus vidas, ¿no? Que es una postura muy de lo que estábamos hablando, ¿no? De que si no estamos, ya el Señor nos llevó, y si estamos, el Señor pues nos va a guardar de la angustia, digámoslo tal, porque la iglesia no ha sido llamada, como decía ahí, a la ira de Dios como tal, ¿no? Pero bueno, de todas formas hay que estar preparados. El quinto sello nos demuestra el clamor de las personas que morirán en la tribulación por causa de la palabra de Dios, sus testimonios, son los mártires que hablamos ahorita, personas que no se doblegaron a la imagen del anticristo, que no permiten que se les ponga la marca, que defienden su fe a capa y espada, digámoslo así, que también lo vemos en Apocalipsis 13:15, donde dice la palabra del Señor, dice, y se les permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Lo que dice ahí, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, ¿no? Entonces, básicamente, esa era la orden, pero hay algunos que obviamente no se van a dejar marcar, que no van a adorar, que van a mantenerse en su fe, y entonces al final van a ser, digamos, muertos como tal, ¿no? Dice, a causa de la hambruna y la escasez, el anticristo va a ofrecer alimento, que era lo que les decía ahorita cuando Paula decía así, no todos van a poder comercializar porque para poder hacerlo van a tener que tener la marca. Si usted tiene la marca, puede hacer negocios, puede comprar, puede vender, pero si no tiene la marca, pues no lo va a poder hacer, ¿no? Estos mártires de Mateo 24:9 habla de la palabra que el Señor también lo dijo. Pues, acuerden que lo que les dije, ¿no? En Mateo 24 está todo lo que está aquí en los sellos, lo que pasa es que no está separado. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso fue lo que el Señor le está diciendo. Capítulo 24 de Mateo habla del fin de los tiempos como tal, y hay algo de cada uno de los sellos como tal, ¿no? Entonces, dice Apocalipsis 6:9, perdón, perdón, acuérdense que yo no veo manos, ¿no? Nada más me interrumpen. Ay, pastor, sí, yo tengo la mano levantada. Es que ahí me entra entonces una duda. Cuando le dicen a ellos que duerman un poquito más, quiere decir que entonces está hablando de la iglesia en la tribulación, porque cuando Jesucristo viene, ¿verdad? Viene, primero se van a levantar esos que están dormidos y no se han levantado, entonces está hablando de la iglesia. Ese es un buen punto que dice Paula, porque por ejemplo, cuando, digamos, porque acuérdense que cuando se da la resurrección, digámoslo así, de la resurrección de los muertos, digámoslo así, de lo que hablamos, de que los muertos en Cristo van a resucitar primero y después los que estemos vivos. ¿Cuándo se va a dar eso? En el arrebatamiento. En el arrebatamiento. Entonces, es más como ligado a esa postura que vimos de que el arrebatamiento se va a dar casi que un momento antes de que se termine ya la gran tribulación, donde ahí ya viene la venida del Señor y viene ya, y ahí es casi que el final de los finales, ¿no? Entonces, posiblemente sea otro pasaje, otro versículo que diga, ahí está, mira, o sea, es gente que murió defendiendo su fe, obviamente parte de la iglesia también, y que se les dice, bueno, está bien, esperen un momentito porque, como dice ahí, a ver, bueno, dice un tiempo hasta que se completara el número de los consiervos y sus hermanos. Es decir, o sea, hasta que no venga el Señor, pues no van a poder resucitar, entonces tienen que estar ahí esperando hasta que Él venga, ¿no? Entonces, porque dicen, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo va a hacer eso? Cuando el Señor venga ya, en su segunda venida, ya a derramar su ira, es donde es eso que ellos están diciendo, ¿no? ¿Hasta cuándo vas a juzgar nuestra sangre? ¿Hasta cuándo va a hacer eso? Cuando el Señor venga. Entonces, lo que están diciendo ahí, pero todavía no es, ¿no? Duérmase un ratito más,
y hay que esperar todavía porque no se ha dado ese evento. Entonces, lo que dice Paula tiene sentido, ¿no? O sea, ¿de quién estamos hablando aquí? De gente que murió defendiendo su fe, ¿no? Estamos hablando de su iglesia, gente que va a resucitar cuando el Señor venga por segunda vez, ¿no? Entonces, sí la iglesia va a pasar la tribulación, o sea, o por lo menos, es que, digámoslo, los que dicen que la iglesia se va a ir es que dicen que todo se va y el que quede porque no tiene a Cristo, ¿cierto? Entonces estos, diría uno, entonces esos fueron los que se convirtieron en el periodo de la tribulación, pues, o sea, no se convirtieron en todo el tiempo que se les predicó y que estaba aquí, pero resulta que ahora que empezó la tribulación, que viene el anticristo, que vienen son de paz y que todo es tranquilidad, entonces ahí sí van a recibir a Cristo. Es como raro, ¿no? Como Es muy que, extraño. es que cómo se convertirían si entonces ya no habría quien les predique si la iglesia se fue. No, es que también sí hay su versión, porque hablamos de que la iglesia se va a ir, pero sí va a quedar gente que predique, que van a ser los 144,000, los dos testigos, bueno, hay un ángel al que se le entrega el evangelio, o sea que esta gente o esta postura sí defienden de que la iglesia se va, el Espíritu Santo se va, pero sí la misión de evangelizar como tal ya se les entregada a otros personajes que aparecen en escena, ¿no? Pero sí, ellos sí tienen su argumento como tal. Pastor, y porque, bueno, dice que ellos van a defender su fe. Y digamos, si pensamos que la gente que se arrepintió en medio de la tribulación, no podrían defender una fe porque el fe es conocimiento y lo ignoraron. No, lo que pasa es que suponte que en medio de ese periodo de la tribulación todavía, y es que también, ahora que tú mencionas eso, que uno podría también asociarlo, es que cada vez que hay cosas que uno sabe y las ha leído, pero ahorita que se mete uno en el Apocalipsis, uno comienza como a armar un poco de rompecabezas, ¿no? Acuérdense que hay un pasaje, un versículo donde dice que el Señor no es que retarde su venida, ¿cierto que no? Sino que pacientemente está esperando a que la gente proceda al arrepentimiento. Entonces diría, estar hablando de toda esta gente que no se ha arrepentido todavía y que por eso les dicen, espérense un momentito mientras se completa el número, o sea, hay que dar chance hasta última hora a que la gente se arrepienta o proceda al arrepentimiento. Entonces, digamos, lo que dice Paula, o sea, es gente que, ¿cómo se van a arrepentir si no hay conocimiento? No, porque si si se predica el evangelio, hay chance, ¿no? O sea, difícil sería que dijeran, se fue la iglesia, se fue el Espíritu Santo, ya no hay predicación, ya. Pues entonces ahí con el rato se acabaría todo, ya. Porque Sí, si pero ya no hay. la pregunta, digamos, es que no sé cómo explicarlo. Sería, digamos, yo me imagino a estas personas en la tribulación, digamos, si no estuviese, que no hablando a la iglesia, ¿verdad? Que no están defendiendo una fe, porque no la tuvieron, sino que más bien es como la última opción de que, uy, sí, es verdad, tal vez lo poquito, o qué sé yo, ya vivirlo ahí, No, porque es que no sé. acuérdate que la fe tiene dos niveles, ¿no? O sea, Ujú. hay un primer nivel de fe que es la fe que es para salvación, porque la fe viene por el oír. Entonces, la gente para salvarse inicialmente, o sea, en ese primer nivel de fe, lo único que necesita es oír un mensaje, oír y tener convicción. Ya el otro nivel de fe, el que tú hablas, que es el que uno construye, que cuando uno camina, tal vez a ese es el que te refieres tú, decir, Exactamente, eso, ¿cómo van a eso. tener fe como fruto del Espíritu Santo si ya Ujú. no está el Espíritu Santo? ¿Entiendes? O sea, ¿o cómo voy a fortalecer mi fe caminando con el Espíritu de Dios si ya no está el Espíritu de Dios? Tal vez a ese te refieres. Pero el primer nivel de fe existe, o sea, la fe que viene por el oír, El digámoslo primer. así, el Ujú. oír la palabra, ¿no? Entonces, Pero Pastor, consulta, ¿ah? otra preguntita, es que no sé exactamente en qué momento es que va a dejar de haber palabra, porque dice que no va a haber palabra. Entonces, ¿en qué momento o a qué se refiere? O sea, yo logro entender que no va a haber como Biblia, ¿verdad? Entonces, no van a poder escucharla. Pero ¿a dónde le dices tú que no que no va a haber palabra? Es que no recuerdo exactamente, pero de tanto que he leído, logré entender en una parte que no, que ya no iba, o sea, que iban a tener el deseo, ¿verdad? Pero que ya no iba a estar como O sea, la la palabra, que yo sé que dice que cielo y tierra pasará, más la palabra no, ¿verdad?
sea, hay una pero no sé profecía si que ese, habla, hay una ajá, profecía que sí habla de que la gente va a buscar de norte a sur y de este a oeste y no van. ajá, esa, correcto, A esa a la que te refieres. ajá, Que mucha gente piensa que hoy, digamos, eh, que eso es ahorita, digamos, lo que ya no se consigue. No, nosotros todavía no estamos viviendo esos tiempos. O sea, ahorita palabra todavía hay por todos lados, ¿cierto? Sí. Pero, por ejemplo, pensemos en esa época de la tribulación como tal, donde va a haber chance, o sea, chance va a haber hasta determinado momento. Ahora, ¿hasta cuándo dirías tú? Bueno, yo por lo menos no he leído exactamente que diga que hasta tal momento ya no va a haber. Sí sé que van a venir dos profetas y que lo va a matar la bestia, ¿no? Entonces ya lo que ellos están haciendo hasta ahí llegó. Pero también acuérdense que es que no me acuerdo dónde fue que leímos que a un ángel le fue entregado también el evangelio para que predicara hasta el fin, ¿no? Eso lo leímos en algún lado, no me acuerdo. Por Pastor, aquí. ahí cabe hacer la diferencia de que la gran tribulación es la persecución que inicia el anticristo y todo lo que envuelve eso, versus la ira de Dios, que son otros, que es los sellos y otra cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, bueno, ahorita lo vemos que del sexto sello en adelante ya es ahorita estamos hablando todavía de estos primeros 3.5 años como tal y todo eso, pero ya va a llegar un momento en que el anticristo sí saca el cobre como tal y ya digamos, se posesiona, se sienta en el trono como tal, que es el inicio de los segundos 3.5 años. Déjeme ver dónde es que decía el ángel, ta, 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 ta. Porque sí, el 11 habla de los dos testigos, Cántico de los 144, yo lo leí, hombre. 14, 17, bueno, no recuerdo exactamente dónde fue que lo leí, pero lo leímos la vez pasada cuando dijimos, déjeme ver un toquecito aquí, nada más, hagamos trampa. Que no me deja ver esto. No nos quedemos con la duda. No nos quedemos con la duda, eso está aquí creo que era este. Pastor, yo me ayudo a veces cuando la memoria me falla, que es casi todo el tiempo. Yo escribo parte de la frase de un texto en Google y él me envía al versículo, entonces yo lo busco en la Biblia, porque alguien se tomó ya la molestia pues de subir la Biblia a Google. Ah, Katy, es que nosotros hayamos visto exactamente quiénes eran los que iban a predicar. Y déjame ver aquí, buscarlos. Creo que era aquí, reunión en el Espíritu que Pero esos 144, pastor, creo que es más dirigido a Israel, ¿no? Porque los 144 dice que serán israelitas jóvenes son que nunca, que son 12.000 por cada tribu. correcto. 12 por 12. No, pero aquí, ahorita que Paula decía que si hasta qué momento se iba a predicar, aquí dice, ¿quiénes predicarán durante la gran tribulación? Que hablamos de los 144.000 sellados, y leíamos los versículos cuando decía Apocalipsis 7:3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de sellados que eran 144.000, que esos son parte. Los dos testigos que van a predicar en la tribulación, pero estos dos testigos van a ser asesinados por la bestia. ¿Se acuerdan? Y cuándo los va a asesinar? Cuando ella saque el cobre ahí y arranque la segunda parte de la mitad. Pero también hay un ángel, aquí está, mira. Apocalipsis predicarán el 14, evangelio eterno. dice, y dice que tenía el evangelio eterno para predicar a los moradores de la tierra, toda nación, tribu, lengua y nación, diciendo gran voz, temed a Dios y dale gloria porque la hora de su juicio ha llegado y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar, y las fuentes y las aguas. Básicamente habla de eso, ¿no? De que el ángel por lo menos va a tener, por lo menos va a haber alguien ahí, eh, por lo menos un evangelio que no tiene fin, ¿no? Como tal. Pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? Entonces, pero no es claro, Pablo, exactamente, por ejemplo, sabemos que los 144.000 se iban a predicar, no dice hasta cuándo, que los dos testigos sí los mata la bestia, entonces probablemente ellos prediquen los 3 primeros 5 años. Este ángel al que se le da un evangelio eterno que va a predicar hasta el final, digámoslo así, llamando al arrepentimiento como tal,
Entonces pareciera que sí hay chance, ¿no? O sea, y entonces uno diría, ¿y esa profecía que entonces se referirá a qué? Bueno, ya va a llegar, tal vez lo que dice es que va a llegar un momento, como dice, va a llegar un tiempo en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Porque sí va a venir la venida del Señor y ya al final va a haber gente que definitivamente no aprovechó la oportunidad como tal. Porque siempre, de que siempre hay los que la aprovechan, como también hay los que no la aprovechan. Ok, ahora estamos en el quinto sello, bueno, obviamente que es el clamor de los mártires como tal, ¿no? Vamos a ver los dos sellos que nos faltan nada más, el sexto y el séptimo sello, que cuando vimos los primeros cinco como están allá, básicamente es lo que le fue revelado al apóstol Juan desde que empezaron, en el momento en que empezó la tribulación con la aparición del anticristo, que ahí es donde empieza todo, comienzan a suceder estos cinco sellos como tal, ¿no? Eh, que va a haber, obviamente, va a venir en caballo blanco, en son de paz, y después va a haber otro al que se le va la potestad de quitar la paz y derramamiento de sangre hará que unos se maten con otros. Va a haber el otro, obviamente, que la hambruna, la escasez, el otro que trae la muerte y el Hades le persigue ahí detrás como tal. Después el clamor de los mártires como tal. Entonces son cosas que van a pasar en ese inicio de la tribulación como tal, con el pacto aparente de paz y todo ese asunto que está ahí. Ya del sexto sello en adelante, y si lo que vimos del sello 1 al 5 era terrible, pues del sexto sello en adelante, pues la cosa es peor. Porque hablan ya obviamente o se está mencionando como tal lo que es la gran ira del Señor, ¿no? Y lo vemos ahí en el 6:17. Déjeme ver qué es lo que dice el 6:17. Dice, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie, ¿no? Habla obviamente ahí en los sellos 6 y 7 como tal, ¿no? Entonces vamos a ver el sexto. Básicamente, el Señor Jesucristo habló del día de Jehová. Bueno, ya lo vimos hace 8 días que los diferentes libros que hablan cuando hablan del día de Jehová o el día de la ira de Dios son tiempos bien, bien, bien tremendos, tiempos de angustia, ¿no? Pero déjenme ver acá, dice el sexto sello, ¿no? Como tal. Vamos a ver el sexto sello, Apocalipsis 6 del 12 al 14. Dice la palabra, miré cuando abrió el sexto sello y aquí que hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como la tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. Acuérdense que a veces cuando la luna se pone roja la gente dice, uy, ya, mejor dicho. Pero es que nosotros no estamos en esos tiempos todavía, ¿no? O sea, ahorita todavía no. Sí está hablando de señales cósmicas que también se hablaba el Señor allá en Mateo 24 como tal. Pero entonces está hablando de cosas, pero está hablando de acontecimientos que nunca se han visto como tal, ¿no? Porque en los primeros sellos sí, hemos visto guerras, hemos visto enfermedades, hemos visto pestes, se ha visto escasez, cosas, eso lo hemos visto, ¿no? Tal vez no al nivel de que lo vamos a ver, pero lo que él está hablando aquí son cosas que nunca se han visto, como no se cansa de decirlo, son cosas que ni han habido ni van a haber, ¿no? Porque está mencionando, por ejemplo, en el 12 dice, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla y todo monte y toda isla se removió de su lugar, ¿no? Entonces, habla de un gran terremoto, por ejemplo. Habla de un gran terremoto. Nosotros digamos, se han registrado terremotos fuertes, ¿no? Por ejemplo, en Chile ocurrió en el año 60 un terremoto de 9.5 en la escala que conocemos, y en Indonesia en el 2004 uno de 9.3, en Alaska en el 64 9.2 y en Japón en el 2011 de 9.0. Imagínense, terremotos de ese nivel, ¿no? Si nosotros a veces hemos visto terremotos de 7 puntos son muy destructores, imagínense algo de 9 puntos, pero se dice que ese terremoto va a ser muchísimo peor que cualquiera de esos. O sea, ni siquiera hay escala para definirlo, ¿no? Porque ya se queda corta como tal la escala. Entonces, habla de eso, ¿no? Va a haber un gran terremoto que va a sobrepasar cualquier registro histórico como tal. Entonces ya está hablando de cosas más tremendas, porque cuando usted dirá, pastor, ¿y le parece que las pestes y todo eso no es tremenda? Sí, pero ¿cuánta gente no ha sobrevivido a pestes o a hambrunas o a guerras? Hayan habido. Pero ya estos tipos de eventos, ya un terremoto de gran escala como tal, que son demasiado destructores. Además habla también de que el sol se volvió negro como la tela de silicio y que la luna se volvió toda roja, ¿no? Si el sol se vuelve negro, obviamente estamos hablando de oscuridad, y la oscuridad siempre ha sido como un símbolo del juicio de Dios, ¿no? Acuerden cuando Jesús lo crucificaron en la cruz y cuando él murió,
todo se oscureció, ¿no? Como tal, y el velo se partió en dos y todo lo que ya conocemos. Pero entonces la oscuridad siempre ha sido como un, digamos, como un símbolo del juicio de Dios como tal, ¿no? Quería buscar a Éxodo 10:21, nada más para que lo leamos. Éxodo 10:21, dice la palabra del Señor. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Entonces, siempre han sido como un símbolo del juicio de Dios, ¿no? Por ejemplo, Mateo 27:45. Mateo 27:45 dice, entonces le respondieron diciendo, de cierto os digo que en cuanto no le hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste, irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 27:45. Ah, no, es que leí 25. Mateo 27:45. Ya sé que tiene que ver eso con eso. Mateo 27:45 dice, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Ah, bueno, lo que le está hablando el Señor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabatini, eso es Dios mío, porque me has desamparado. Es lo que les decía, ¿no? Que la oscuridad siempre ha sido como un símbolo, una señal del juicio de Dios. Y entonces se habla de que en esos tiempos, por lo menos este sello lo que menciona es que el cielo se va a volver negro, ¿no? Y la luna se va a teñir como de sangre, o sea, que eso se traduce en oscuridad como tal, ¿no? Entonces estamos hablando de un gran terremoto, estamos hablando de oscuridad, y como si eso fuera poco, también habla la palabra de que las estrellas van a caer, ¿no? O sea, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Imagina usted eso, ¿no? Como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿no? Como lo dijo el Señor en Mateo 24:29, que lo leímos ahora, ¿no? E inmediatamente después de la tribulación, en aquellos días el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Por eso les decía que Mateo 24, el Señor habla, ¿cuántas veces no hemos leído Mateo 24? Y ahí están los 7 sellos. Lo que pasa es que él no lo separa, sello uno, sello dos, no, no. Pero sí habla de todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Dice ahí que el impacto de esas estrellas y cuerpos celestes cayendo sobre la Tierra, pues imaginen ustedes, ¿no? Si a veces un meteorito que dicen, se va a estrellar un meteorito con la Tierra y todo el mundo se preocupa porque es muy destructor, pues imaginen ahorita que todas las estrellas y cuerpos celestes cayendo sobre la Tierra, ¿no? Y obviamente el golpe de esos astros y meteoritos sobre la corteza, pues imaginen todo lo que genera, ¿no? Es más, el impacto es tan tremendo que habla ahí de que dice, todo monte y toda isla será removido de su lugar. Imagínense, ¿qué necesitaría uno para uno mover una isla de un lugar a otro, con un monte? Debe ser un impacto tremendo, ¿no? Y entonces, bueno, y como está profetizado ahí, las personas pues van a desfallecer, digámoslo ahí, como habla Lucas 21:25 o Apocalipsis 6:15, ¿no? Que es lo que estamos leyendo aquí. Y los reyes y la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, ¿no? Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre vosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y era lo que les decía ahorita, porque el gran día de su ira ha llegado, ¿quién podrá sostenerse en pie, no? Entonces, eso habla del sexto sello. Si ustedes ven lo que es el quinto y el sexto sello, son muy diferentes a los primeros 4, ¿no? Que les decía, los 4 jinetes con cosas ya muy específicas y concretas que iban a ocurrir, pero el quinto sello hablaba del clamor de los mártires como tal y todo ese asunto allá y decían, bueno, todavía no es tiempo, duerman un poquito más. Bueno, esto que habla de las señales cósmicas, que el Señor lo mencionó, donde habla que obviamente las estrellas van a caer, va a haber un gran terremoto, el sol se va a oscurecer, o sea, tremendo eso, ¿no? Son cosas muy lamentables, que a la larga el sexto sello y el séptimo, acuerden lo que encierran es, lo que vimos ahorita, ya la ira del Señor cuando dice, porque el gran día de su ira ha llegado, en ese momento en que se abren esos sellos. Ahora, el séptimo sello, que es el más fácil de todos, ¿ustedes saben por qué el séptimo sello es el más fácil de todos? La ¿Sí saben? no, pastor, no sé. Porque ya no va a haber nada. El séptimo sello, no, no, sí, no, pues sí, probablemente ya no, pero el séptimo sello no es que no tenga nada, sino que dice el séptimo sello en el capítulo 8, dice, cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora. Eso quiere decir que nos vamos a quedar callados media hora. Entonces sí, como por media hora dice,
y vi a los 7 ángeles que estaban al pie de Dios y se les dieron 7 trompetas. Entonces, les decía que es el más fácil de hoy, no es que sea el más fácil, porque nos va a quedar pendiente, es porque el séptimo sello se divide en 7 trompetas. Entonces, eso es lo que vamos a ver la próxima vez que nos veamos cuáles son esas 7 trompetas. Porque ya aquí se abre como un abanico, ¿no? Y cuando lleguemos a la séptima trompeta, resulta que la séptima trompeta se abre en 7 copas. Entonces, todos son Y juicios. esas, Entonces, se hizo y esas, silencio en el cielo, perdón. sí, esas son las peores, las copas. Correcto. Entonces, el séptimo sello se abrió y al final aparecen 7 trompetas. Entonces, cada trompeta tiene su significado también, que lo vamos a ver la próxima vez que nos veamos. Ahorita lo que queríamos ver, o sea, acuérdense lo que les dije al principio, no es que nosotros queramos, no es que yo les vaya a dar un título a ustedes de escatólogo, ni mucho menos porque nadie es escatólogo, ¿no? Estamos tratando de entender un poquito lo que estamos leyendo y aún así se le quedan a uno cosas por, pero te voy a averiguar eso, Oscar, que ahora que me dijiste eso del vino años, el aceite y el vino, a buscar ahí cuál es la simbología de eso como tal, ¿no? Aquí lo importante que entendamos es que la época de la tribulación y la gran tribulación, cuando lo leímos al principio que el Señor decía, esa es una época que no ha habido nunca, ni la va a haber. Entonces uno dice, uy, qué terrible. Pero ya leyendo un poquito de lo que va a pasar y todas las cosas que se vienen, es un tiempo tremendamente difícil, ¿no? O sea, va a ser bien complicado. Entonces, ahí es donde, obviamente, la gran mayoría dice, no, yo mejor me voy para el lado de aquellos que dicen que la iglesia no va a pasar por eso. Porque es lo más fácil, sería lo mejor. Y créanme que yo, en el fondo, pues diría, ojalá, y que cuando todo esto empiece y aparezca ese caballo blanco con ese jinete, que yo esté arriba en la voz del cordero. Entonces, pero hay que prepararse, hay que estar preparados, estar firmes, leer bastante, documentarse, fortalecer la relación con el Señor y todo ese asunto. Pero bueno, la próxima vamos a ver esas 7 trompetas ahí que estamos hablando ya ahí, cuando se hable del séptimo sello y comienzan las 7 trompetas, ahí sí ya estamos ya hablando de la segunda mitad, que es más difícil, por eso toda la tribulación, pero la segunda mitad es la gran tribulación, o sea, que es tremendamente más complicado todavía contar. Pero bueno, dejémoslo ahí para que no se saturen y no vayan a soñar ahí con un jinete blanco. Pastor, me causa gracia que algunos que tienen la postura de que el arrebatamiento es antes, mencionan mucho Segunda de Tesalonicenses 4, no recuerdo cuál es el versículo que dice que los que queden vivos no precederán a los que duermen, ¿no? Pero eso ¿Ah? solo habla de lo que dice Mateo, que los que, los que están muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que quedaremos entonces seremos levantados. No, no dice nada de que si es el arrebatamiento antes o después de... No, digamos, nosotros lo vimos, Oscar, las dos posiciones, ¿no? Y te digo, los que dicen que el arrebatamiento es antes de eso, y vimos 33 razones bíblicas que argumentan y todas son muy convincentes, ¿entendés? O sea, que sí, que la iglesia no está llamada para la ira de Dios, que Dios antes de destruir Sodoma y Gomorra sacó a Lot de ahí, que él antes de destruir a la humanidad en el diluvio, él guardó a Noé con su familia. Entonces, hay una cantidad de argumentos fuertes que uno dice, wow, sí, la palabra es contundente, ¿no? Pero después, los que dicen que sí, utilizan nada más cuatro versículos también muy fuertes y poderosos, y que también son convincentes, ¿no? Entonces, como no es claro el asunto, uno dice, mejor me preparo y que nadie me agarre descuidado como tal. Sí, Pero insistimos, obviamente, que es una época complicada, entonces lo ideal sería que nos fuéramos antes de que empiece todo esto, ¿no? es Pero que bueno, mejor estar esos preparado. esos argumentos, pastor, o sea, los tumba el sentido de que Dios sacó a Lot, pero estaba aquí en la tierra. Y Noé también lo sacó, pero estaba en una arca aquí en la tierra. O sea, lo guardó, pero aquí mismo. Habrán por ahí que dicen, pastor, pero ¿cuál fue la ganancia de Noé? O sea, ¿cómo lo van a encerrar a uno todo ese tiempo con la esposa en un barco? ¿Me entiendes? Bueno, esa es otra postura, esa no tiene respaldo bíblico. Pero bueno, no, por ahí anda.
sigan leyendo, ¿verdad? Los que ya no han empezado a leer el libro de Apocalipsis, vuélvalo a leer, léalo por ahí despacito, tranquilo, repase lo de los sellos, o lea, vaya leyendo ahí el capítulo 8, lo de las trompetas, también ahí, un poquito nada más como para que no lleguen así. Vamos a orar, ahorita hablamos, bueno, después de que estudiamos el video, para que definamos al fin algún tema del discipulado. Regálanos una oración ahí, Oscar, tú que estás ahí, que te escuché ahí, pero con voz de trueno, ¿ah? Gracias, Padre Santo, te damos esta noche por el tiempo que nos regalas, porque despertar es un privilegio cada día y más en estos tiempos. Gracias por tu palabra, gracias por nuestros pastores, por su intención pues de enseñarnos, por lo que has puesto en su corazón. Gracias por tu palabra. Abre nuestro entendimiento para cada día entender que los tiempos son malos y que debemos permanecer en ti en búsqueda cada día más, en oración, y que tu Espíritu Santo more en nosotros, que podamos tener su fruto, que sea el aceite de nuestra lámpara y que nos guíe a toda verdad, como dice tu palabra. Bendecimos tu santo nombre, Señor, en el nombre de Jesús y a cada uno de los hermanos, que tengan paz en su corazón. Amén. Amén. Amén.